según cuentan, vivía hace un tiempo y en una casa pequeña, sin muchos miramientos, un albañil tranquilo que gustaba de hablar por los codos, pero que era muy apreciado por los vecinos, porque, entre tanto hablar, a veces, contaba cuentos y no estaban mal, y tenían hasta su gracia y, en todo caso, garantizaba la atención de niños y mayores cuando se reunían en casa en torno al fuego. El sitio donde vivía, un tanto alejado del pueblo y rodeado de árboles, daba un ambiente especial a las polavidas. Reuniones que se celebraban en torno al yard de la casa para contarse cuentos en las largas noches de inviernos que se hacían en su casa. Los pájaros, el ruido del viento y esa particular oscuridad que se siente cuando se acaba de acabar la última luz, ayudaban a sobrecogerse un tanto antes de empezarlas. Un día de los suyos, y que cambiaría su forma de ver y sentir las cosas de este mundo, estaba cenando con toda tranquilidad el albañil, un candil por alguna parte, el viejo tronco en ascuas en el que se había calentado la cena, por otra, como toda luz. Estaba solo y no encontraba en la cena más consuelo que el que puede encontrar un cabo en regañar a un soldado. No pensaba mucho, sino que dejaba vagar la mente por entre la insipidez de lo que comía, que tanto a toda su vida se parecía. Así lo llevaba a comer así, como si nada, lavar los platos de cualquier manera, sentarse a echar el último pitillo del día mientras se va enfriando la casa y las ansias de ahorrar hacen apagar el candil. A punto estaba de hacerlo o, por lo menos ya llevaba un tiempo pensando en ello cuando una sombra indefinible apareció por la pared que no debía, por la que debía, luego, por otra tercera, después, que era donde estaba el candil, y apagó la vela. Aquello con susto y todo, llevó a nuestro albañil a moverse y, con esa práctica que da costumbre, con solo el ligero resplandor del yard, buscó cerillas y trató de encender la vela. Cosa rara, no había manera. Lo intentó más veces, tantas como le permitió el miedo que indefectiblemente empezaba a sentir y que le erizaba el vello de la piel. Él, que era tan pausado en su vida y que solo se entretenía haciendo pasar miedo a los demás. ¿Y de qué forma? Bien sabía él, estaba ahora con la última cerilla en la mano y el escuálido resplandor del fuego como todo futuro por esa noche. Casi de pronto, como si no hubiese sido de golpe, segundos antes de que procediera a encender la postrera cerilla, algo así como una mano fría, algo frío, una textura fina, un calor frío, se posó en su cuello. Nada que hacer, se dijo el albañil, que entre tanto sobresalto aún guardaba la serenidad del cuentista profesional, ni cerillas, ni velas, ni luz, que esta noche si no son los muertos los que rondan, son sus descendientes. Con algún trastabilleo tropezón que otro, se acercó a la puerta y como intentado no incomodar a quien allí hubiera, corrió el pestillo, abrió ligeramente la puerta, pasó al otro lado como queriendo ser más flaco de lo que era y bendijo aquella oscuridad simple, nada ominosa, que dejaba ver las sombras de los árboles como sombras azules de un cielo negro. No corrió, pues, aunque albañil, su renombre de cuentista le había dado una cierta imagen de hombre, si bien algo de ayoría o atolondrado, cabal a ciencia cierta, y no quería que le vieran a esas horas. Todavía era temprano para que la gente anduviese durmiendo corriendo por todo el pueblo. A dónde se dirigía lo decidió sobre la marcha de ver a su amigo del alma, a que le dejara descansar en su casa, a que le ayudase a quitar de su piel aquel frío que sentía en su cuello. Dicen los vecinos que llegó a casa de su amigo, que abrió la puerta sin llamar ni decir nada, que se llegó a la cocina donde cenaba su amigo, que lo miró con ojos de espanto, que quiso hablar pero no pudo y que se desmayó. Santiago, que así se llamaba su amigo, aunque ello no importe nada ahora, no sabemos si preocupado o divertido por tan súbita aparición, hizo como pudo para sacar a nuestro albañil a que le diera el aire. Unas cuantas tortas y otras pocas exploraciones que había aprendido a hacer de pequeño, le bastaron para tranquilizarse y bastaron también para que se espabilara el durmiente. Nada pudo hacer, entonces, el albañil para evitar que unas lágrimas sordas, mudas y ciegas, acabaran su camino entre todas las nuevas arrugas que esa misma noche llegaron a su rostro. No debo dormir, se repetía. No seré alimento de esa ponzoñosa arpía. De que aquellos ojos profundos de mirada insostenible lo estaban esperando en el vacío de sus sueños, se encontraba convencido. Y esto le provocaba un sentimiento de terrible angustia. Incluso a él que entendía la venganza como propia de los espíritus nobles, la tortura a la que estaba siendo sometido se le antojaba como la más cruel y desmedida de cuantas puedan ser imaginadas. Prefería contemplar la descarnada luna, como ojo demoníaco entre la negrura envolvente del abismo enlutado, y su palidez inmaculada cuya blancura es más siniestra que las tinieblas de lo subterráneo, a abandonarse a merced del sueño.
Muchos y muy lánguidos fueron los gemidos de las entrañas del alma que esta inquietud le arrancó, llegando a ensordecer el susurro de la soledad, asfixiando los versos de la elegía que el silencio entona. Y muchas fueron las noches que pasó sin dormir intentando entregarse a repasar viejas páginas roídas sobre historias olvidadas. Pero grande era la pena que cubría su pensar. Sentía como sobre su cráneo descansaba el peso de toda la existencia. Si se le hubiese preguntado, con toda seguridad hubiese respondido que esa mirada no era humana. Que se trataba más bien de negras agujas que se enterraban en las más hondas profundidades de su voluntad. O quizá más probablemente, de un espejo entre llamas que arrancaba las imágenes más mezquinas de su ser. Con toda seguridad hubiese respondido que esa mirada era propia de una forma de vida mucho más antigua y poderosa. Que ya era remota cuando el mundo aún era joven. Ella estará allí. Aguarda su momento, se decía. No olvida que es la inexorable y que no es posible que escapemos a ella. Y tras perder la cuenta de sus días de vigilia, haciendo ya horas que se le hubo extraviado en los laberintos de su conciencia la razón, la cadena de alaridos que vociferó fue tan atroz que más no lo habría sido si el abismo se hubiese abierto para liberar la angustia de los condenados. El clamor de lamento solo fue sofocado para proferir con aterrador tono vete, vete. Mientras, dando vueltas, sacudía manotazos a su alrededor de modo, en apariencia, arbitrario. A causa de su doliente estado, en un dinamismo marcado con un amargor y una distorsión mayores aunque los que el mármol eternizase en Laocoonte, se le tornó la expresión. No encontrando manera alguna de aplacar la inclemente ansiedad que le mortificaba, se puso a beber hasta que la embriaguez le hubo derribado al suelo. Finalmente, y poco antes de quedarse dormido, balbuceó para sí mismo que no haya tiniebla. Su mirada se ahogó, fue a morir a los párpados de la aurora de otro mundo. Sintió, con un sentir obscuro y abismático, cómo se hundía en esos ojos negros hasta la entraña que tanto temía. Nada, muerte y vacío, era todo lo que acababa por ser reflejo de aquellas negras pupilas. Se tornaba en abismo todo lo que aquellos ojos contemplaban. Saboreó amargamente su alma en la boca. Solo caída hubo después, violenta y profunda, con un caer veloz y prolongado que parecía no tener final. Fue encontrado al par de días completamente aplastado contra el suelo, en igual forma a la que se encuentra a los que caen desde inmensas alturas. Entre cuerpo putrefacto pleno de morbidez y deshecho desgarrado que hubiese hecho las veces de canapé para una gran rapaz, era su cadáver. Su olor era el del vaho sangriento de 1000 fúnebres festines. Esta historia que os voy a contar le ocurrió a una amiga mía. Un día Raquel salió del instituto como todos los días, pero ese día por alguna extraña razón decidió tomar un camino diferente. Después de caminar unos minutos, vio a una niña llorando y Raquel le preguntó qué le pasaba. La niña señaló con el dedo una vieja casa y entre lloros le explicó que su gato se había metido allí. La niña no quería ir a buscarlo, tenía miedo, se le veía muy aterrada. Amablemente Raquel, que era muy buena persona, decidió ayudar a la niña y buscar al gato. Al llegar a la entrada, la puerta estaba abierta, y no había nadie en la casa por lo que decidió entrar. Cuando entró la puerta se le cerró de golpe, a pesar de ello Raquel decidió continuar adelante, de pronto apareció el gato corriendo por las escaleras, Raquel lo siguió, al llegar al segundo piso, el gato estaba allí, en medio del pasillo mirándola fijamente, parecía como si el gato la hubiese esperado y cuando Raquel se le acercó para cogerlo, este escapó hacia una habitación que tenía la puerta entreabierta. Al entrar en la habitación, Raquel se quedó sorprendida, era la habitación de una niña, tenía las paredes forradas de papel rosa y las estanterías llenas de preciosas muñecas que miraban fijamente a los intrusos. Pero Raquel no se sorprendió por la cantidad de juguetes que habían en la casa, ni tampoco porque un caballito de cartón balanceaba solo misteriosamente. La habitación, a diferencia del resto de la casa, estaba nueva, como si el tiempo no hubiese pasado. De pronto fijó la mirada en una foto, se podía ver a una familia, al parecer el padre, la madre y su hija, la niña que ahora estaba allí en la calle esperando que le trajese a su gatito. Raquel se empezó a asustar de verdad, todo esto ya no le gustaba, así que decidió volver sin el gato y escapar de aquella casa antes de que ocurriese algo. Al darse la vuelta para salir, ahí estaba la niña, ensangrentada y llorando. Ellos me mataron. Y también lo harán contigo. Al día siguiente encontraron el cuerpo de Raquel, igual como se encontró el de aquella niña muchos años atrás. Te preguntarás cómo sé esta historia. Yo soy aquella niña y quiero que me traigas a mi gato.
Elvira era una niña de unos 10 años que no tenía papá, su mamá trabajaba todo el tiempo por lo que tenía que dejar a su hija sola en casa, pero una noche, sintió un escalofrío y tuvo miedo de dejarla sola, pero como no podía dejar su trabajo ya que era su único sustento decidió irse. Voy a llamarte cada 2 horas para ver cómo estás y no le abras a nadie, cuando llegue tocaré la puerta 3 veces. La madre cerró la puerta y se marchó. Elvira, asustada y sola, decidió dormir para que pasara el tiempo sin darse apenas cuenta. Al poco rato, el teléfono sonó despertando a la niña, se levantó del sillón y apresurada cogió el teléfono con la esperanza de escuchar la dulce voz de su madre. Mamá, ¿eres tú? Mamá. Mamá. Pero nadie contestó. Desilusionada y asustada colgó el teléfono y se fue a la cama mientras se tranquilizaba para quitar importancia a lo ocurrido. Después de todo la llamada se habrá cortado, pensó Elvira. De pronto, antes de que se acostase el teléfono volvió a sonar, al llegar y descolgarlo. Bueno. Mamá, no es gracioso, contesta. Mamá, estás asustándome. Elvira colgó de nuevo el teléfono y regresó a la cama, esta vez más asustada. De pronto llamaron la puerta toc toc, pero no hubo una tercera vez, por lo que Elvira decidió no abrir ya que su madre le había dicho que tocaría 3 veces. Al caer la noche la madre no había regresado y Elvira empezó a preocuparse y de nuevo el teléfono sonó. Bueno. Mamá, ya es tarde, ven a casa. Del otro extremo del teléfono solo se escuchó. Tú estás sola ahora. Elvira colgó rápidamente el teléfono, desesperada empezó a llorar, corrió hacia la puerta para ir con alguno de sus vecinos para que llamaran a la policía, pero al salir Elvira encontró el cuerpo de su madre tirado en el suelo, ensangrentado, desgarrado totalmente, sus piernas horriblemente torcidas hacia ambos lados, sus brazos quebrados como si un tráiler hubiese pasado varias veces por encima. Elvira no pudo resistir el tremendo impacto y cayó desmayada perdiendo el conocimiento, cuando despertó. Cuando despertó ya estaba en un centro de psicología infantil. Aunque la ayudaron a superar la traumática experiencia, ella no dejaba de soñar con esa voz que le decía una y otra vez. Tú estás sola ahora. Los psicólogos creían que Elvira había sido la culpable de la muerte de su madre, pero Elvira pensaba que eso no era cierto. Elvira quería mucho a su madre y soñaba todos los días con ella. Hoy, aunque han pasado 10 años de aquel trágico incidente, Elvira sigue en tratamiento y totalmente traumatizada en un centro psicológico. ¿Cómo sé todo esto? Simplemente porque yo soy Elvira y quiero decirte a ti que estás leyendo estas líneas. Tú estás sola, ahora. Desde hacía días permanecía inmóvil. La familia seguía expectante a que hiciera algo, a que reaccionara. La semana anterior había tomado la forma de un payaso. Cabezón, con manotas y zapatones. Pero esta semana, nada. Quieta y oscura, había vuelto a ser la simple mancha de humedad que ennegrecía desde siempre una esquina del cielo raso del living. Con los años, fue adquiriendo formas muy distintas. Una vez, cubrió gran parte de una de las paredes reproduciendo la silueta de un barco pirata. Días después se convirtió en un ramillete de flores. Fue también un puñal y una nube y un pianito en una esquina, entre garabatos. Pero ahora, los 3 hermanitos estaban consternados. El menor, Ezequiel de 3 años, la miraba por momentos ilusionado. Tal vez, en una de esas, se movía. Ignacio, de 5, trataba de darle una explicación lógica, se secó. Pero Esteban, el de 8, guardó silencio, preocupado. Los padres no lograban consolarlos, era inútil. La mancha de humedad ya no cambiaba más de 10. Hasta que una noche, desde la ventana, la luz de la luna acertó en su escondite. Una sustancia pegajosa brotaba del techo, envuelta en una membrana transparente, brillante, con pecas pardas. Después de varios intentos por despegarse, se dejó caer directo al suelo. Protegida por las sombras de los muebles del living, se aseguró de evitar la luz. Se deslizaba despacio, alerta a cada sonido, a cada imperceptible movimiento del aire. Poco a poco fue dirigiéndose al cuarto de los chicos. Se deslizó por debajo de la puerta hasta acercarse a las camas. Cada acción era medida, para no despertarlos. En eso, oyó un ruido que la sobresaltó. Era Esteban, que se había dado vuelta dejando caer la mano al piso, a centímetros de ella. Esperó volver a oír los ronquidos, para reanudar su marcha. Pesada, prudente, consiguió lamer la punta de los dedos del muchacho que, rápidamente, giró levantando el brazo, metiéndolo luego dentro de la funda de la almohada.
Ciega, y guiada por un olfato exquisito, la mancha seguía el olor de la inocencia. Entonces optó por voltear a su derecha. Allí estaba Ignacio, enredado entre las sábanas, apenas se le asomaban las rodillas. La mancha no podía percibir la intensidad del calor de ese cuerpo, por los confusos pliegues de las telas. Empezó por lo más fácil, la cuna. Ezequiel dormía destapado y extendido en el medio del pequeño colchón con la boca entreabierta, un hilito de baba brillaba en su camino hacia la almohada. Blanda y resbaladiza, trepó los barrotes. Cuando llegó a la cara, lo embistió por la boca. Sin oportunidad de reaccionar, el chico comenzó a oscurecerse. Los cachetes rosados se tornaron verdosos, luego morados, para después quedar absolutamente negros, como todo el cuerpo. La mancha fue nutriéndose rápidamente. Crecía a medida que el pequeño se disolvía. Apenas quedaron algunos restos pegados a la sábana. A la mañana siguiente, la madre puso a calentar la leche en un jarrito. Repasó los guardapolvos y llamó a la puerta de los chicos, para despertarlos. 2 golpes despacio y luego 3 más intensos. Mientras acomodaba el desayuno en la mesa del living, levantó instintivamente la mirada hacia la esquina del techo. Qué curioso, la mancha había desaparecido. La mujer frunció el entrecejo y con un vago presentimiento miró en dirección al cuarto de los chicos. Un líquido espeso y granate chorreaba por el dintel de la puerta. Dibujaba, en la blancura de la madera, la sonrisa de un payaso. Abrí los ojos. La penumbra y el olor a putrefacción fue lo primero lo que percibí. Por un momento, no supe en dónde me encontraba, pero lo recordé. La estúpida mazmorra en donde me habían encerrado a petición mía. La sed era insoportable. Las ratas iban de un lado a otro, esperando a que sus compañeras muriesen para saltarles encima para calmar su hambre de carne. Pero su sangre era lo que importaba. Ese fluido carmín tan tentador y cálido. Un verdadero placer. Un acto barbárico pero tan complacedor su fácil obtención. Un motín de caza magnífico y sublime. No. Olvídalo, piensa en otra cosa, me gritaba a mí misma. Desesperación. Angustia. Dolor. Olvídalo todo. Pero no. Su sabor, su calor. ¿Cuánto tiempo había dormido? ¿Hace cuánto no bebía una sola gota, sin desesperarme y matar a la primera cosa que se me acercara? Debían de ser casi las 9:00 p.m. ¿Qué importaba? No saldría de ese lugar asqueroso aunque quisiera. No porque no pudiera hacer añicos los desvencijados barrotes, sino porque tenía que probar cuál era el verdadero alcance de mi voluntad y paciencia. Tal vez por la simple idea de estar atrapada pero saber cómo salir y sin embargo no hacerlo. Tal vez por esperar a que el confiado profesor Atur fuese a verme para curarme de mi demencia. Tal vez por hacerle la vida miserable a MC Gregor. La verdad era que no lo sabía con certeza. ¿Raro? Claro que no. Después de 20 años vagando sin rumbo y 4 de aislamiento en una pocilga como aquella hace que la noción que tienes de lo que conoces cambie progresivamente. O simplemente tenga un sentido distinto. Deja de tenerlo o no quieras entenderlo, comúnmente quieres olvidarlo. En todo caso, tuve la misma existencia como cualquiera en mi mismo estado, si se le pudiera llamar de esa forma, aunque algo obsesivamente conservadora o patética para ojos de los otros más fanáticos. Ahora ni siquiera pruebo gota alguna. Observé el ya conocido lugar. Suelo y paredes de piedra macizas y húmedas, con naciente maleza en sus abundantes grietas. Ese olor asqueroso a putrefacción llenaba todo. Y los famélicos y hambrientos roedores pululaban por doquier, reunidos a montones cerca de los cadáveres de las otras, saliendo de sus madrigueras como insectos, con esos negros ojos brillantes y saltones mirándome, abalanzándose encima de mí, pero en el último momento solo bastaba azotarlas con mi brazo para despedazar sus cuerpos contra las paredes. Ya no me importaba que caminara a mi alrededor. Según lo que sabía, el sitio había sido en un tiempo usado durante la Edad Media como cárcel y cámara de torturas para malhechores y asesinos, a veces inocentes. Una estancia circular, techo, paredes y suelo arqueados, este último con una abertura en el centro, tapada con barrotes, al igual que en las paredes a manera de celdas. Todo el conjunto ubicado a 6 metros bajo la superficie. En un extremo, la única salida daba a unas escaleras al exterior. Estar allí me hacía sentir cómo pudieron haberlo experimentado esos hombres, atrapados, sin posibilidades de escape alguno, esperando el trágico final de sus desgraciadas vidas. La muerte se convertiría en su único alivio después de todo ese sufrimiento. Yo lo llamaría suerte.
Pensaba que tal vez de esa forma pagaría por lo que había hecho, como lo hicieron ellos. Pero era un verdadero aburrimiento, me la pasaba observando el vacío o leyendo los pocos libros que había traído conmigo, de casi 1000 páginas, ya leídos incontables de veces cada uno. Lo único entretenido que hacía a duras penas era leer las mentes de los empleados que me traían comida que ni tocaba y que resultaban un festín para mis amigas alejándose después a la carrera. Frecuentemente me acercaba a la puerta en cuanto se acercaban, espantándolos haciendo que la puerta vibrara con violencia. Los pobres renunciaban al poco tiempo, algo que ponía a MC Gregor al rojo vivo, ja 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 ja, aunque se esté al borde de la depresión, no significa que no tenga que ser entretenido, ¿no? Había un montón de heno en un rincón con forma de cama en donde me sentaba por horas inmóvil, esperando a que alguien pasara, era algo ocioso pero divertido. Sus pensamientos me aburrían, siempre en lo mismo, tengo que atender al paciente número 12, el señor me despedirá si sigo haraganeando por las tardes. Bla, bla. Bla. Pero ellos se quedaban cortos, los verdaderamente extenuantes eran los lunáticos pacientes. Oh, mira esa paloma. Por cualquier estupidez, se quedaban con la boca abierta o hablaban con amigos imaginarios y mirando el techo como idiotas. Dios. Pero de nuevo el deseo de sangre, ¿qué es lo que soy? Ni siquiera la luz de una vela la aguanto. Me recosté en el suave lecho y miré el techo. ¿Estaré demente? Ja ja ja, eso es lo que quería creer. Cada vez que lo pensaba, la verdad era que quería salir de ahí, hace ya bastante que no veía las luces de la ciudad, que no veía otra cosa que esas paredes de piedras y esos sucios roedores. Y pensar que en algún momento de mi vida, mi ser era alguien diferente. En realidad sentía tristeza y lástima por aquellas personas. La mente, es muy frágil y sin olvidar el alma, que de muy fácil manera puede llegar a corromperse. Sus familiares los enviaron a este zoológico para curarlos o simplemente para deshacerse de ellos. Pobres. Atrapados, condenados en su propia mente, un destino cruel y en soledad. Ja ja ja. Eran cerca de las 9 y papá vino a darme las buenas noches. Mamá era la que siempre me acostaba y él venía cuando iba a ponerse el pijama, con lo cual no era de extrañar verlo desabrochándose la camisa o los zapatos. Mañana, partido, me dijo sonriente mientras me acariciaba la cabeza. Sí, dije felizmente sin ocurrírseme nada que decir. Bueno, te dejo que descanses. Acuérdate mañana de desayunar bien, dijo acariciándose la pequeña calva que le estaba saliendo. Cada vez que mi padre me daba un consejo, se me quedaba grabado en la cabeza. Se despidió con un beso en la frente y cerró la puerta. Era extraño, pero cada vez que la puerta estaba cerrada, sobre todo de noche, no parecía mi habitación. Era como si me encontrase de repente en un sitio aislado de toda la casa, lejos de todo el mundo. La lámpara de cera que me habían regalado por mi cumpleaños contribuía a ello, pues proyectaba extrañas sombras con movimiento dentro de una luz verdosa que empapaba todo el cuarto. En mi despertador de las tortugas ninja, el segundero sonaba con violencia aunque normalmente no me percataba de su existencia. A lo lejos oía la voz de mis padres y una suave melodía, aquella noche no parecían querer ver la tele. Tumbado boca arriba en la cama, pegué un poco la barbilla a mi pecho y miré la ventana. Desde aquel sexto piso y desde mi cama, lo único que veía era la luna suspendida en el aire, incompleta, sin fuerzas para dar luz. Giré la cabeza hacia la derecha y miré la puerta en la pared del pequeño trastero. Allí estaban mis juguetes y en noches como esa, en las que papá y mamá no veían la tele, se oían terribles gemidos y ruidos. Deseé con todas mis fuerzas que aquella noche no oyera nada, pues empezaba a sentir pánico y aunque luego de día no recordaba nada, algo me hacía pensar que si esa noche volvía a tener pesadillas lo recordaría para siempre. Pasó mucho tiempo sin que pasara nada. De vez en cuando oía alguna risa de mamá, como si papá le contara cosas graciosas y la música seguía sonando, aunque canciones distintas. El sudor frío se hizo presente en mi nuca y espalda cuando empezaron los ruidos. Eran ruidos extraños, como muelles oxidados y alguien dando pasos dentro del trastero. Ya no oía a papá ni a mamá. De repente empezaron aquellos gemidos y creí que la puerta del trastero se iba a abrir. ¡Papá! Grité con todas mis fuerzas. Los ruidos cesaron repentinamente, como si el solo hecho de llamar a mi padre los aterrase. En unos instantes estaba en mi cuarto y con la luz ya encendida, me abrazaba y escuchaba mis explicaciones. Pero tranquilo, el hombre del saco no existe, dijo disimulando una sonrisa. Sí, sí que existe.
Yo lo oigo. Le expliqué. No me gustaba que pensase que eran cosas de niños. Entonces mi padre me guiñó el ojo y se me acercó al oído para susurrarme. Bueno, pues si existe, yo lo cazaré. Acto seguido se levantó y se dirigió hasta mi puerta. Luego salió y me miró. Bueno, hasta mañana. Recuerda que los monstruos no existen, dijo en voz alta. Luego volvió a entrar en mi cuarto sin hacer ruido y cerró la puerta. Se sentó en la esquina de la pared de la puerta y la del trastero y se llevó el índice a los labios, indicándome que guardara silencio. Todo parecía un juego para él. La lámpara de cera volvió a hacer de las suyas. Esta vez ya no se oía la música y por supuesto tampoco hablaban papá y mamá. Todo era un escandaloso silencio, a excepción de mi despertador que no hacía más que acelerar mi pulso. Tic-tac, 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 tic-tac. La luna aparecía y desaparecía tras mis párpados y estos parecían más pesados cada vez. Pero cuando estaba a punto de dormirme, los ruidos comenzaron una vez más y miré con los ojos como platos a mi padre. Papá no me miró pero puso la cara que ponía cuando el mando de la tele no funciona. Se puso de pie y dio 2 pasos, hasta quedar delante de la puerta del trastero. Los gemidos empezaron y mi padre, sin pensárselo 2 veces, abrió la puerta del trastero. La luz de la lámpara de cera no parecía entrar en el trastero y la oscuridad era más recalcada en él. Al abrir la puerta, los ruidos se agigantaron un poco y yo comencé a estremecerme en la cama. Papá se giró y puso de nuevo el índice delante de su sonrisa, como si no quisiera que lo sorprendiesen porque estaba a punto de gastar una broma. Entonces algo brilló dentro del trastero y escuché un pequeño silbido. Un segundo después, la cabeza de mi padre, desprendida del cuerpo, chocaba contra la lámpara de cera, haciéndola añicos y todo se envolvió en oscuridad. Fui incapaz de reaccionar, me quedé petrificado mirando la forma negra en el suelo que era la cabeza de mi padre. En la penumbra empecé a escuchar un goteo y pensé que era de sangre. Algo salió del armario y al andar hacía aquellos ruidos extraños que se oían en el trastero y resonaban con estrépito en mi cabeza. Avanzó hasta donde yo miraba, cogió la cabeza de mi padre y la metió en un saco que arrastraba y donde parecía llevar otras cabezas. Luego volvió al trastero haciendo los mismos ruidos y cerró la puerta tras de sí. En breves instantes mi madre entraría en mi cuarto para ver si todo iba bien y encendería la luz. No tenía ni idea de cómo explicarle lo que había sucedido.